Buenas, bienvenidos y bienvenidas a Cloud hasta la sopa. Soy Miguel Ángel Muñoz y en este podcast vamos a hablar sobre Cloud y principalmente sobre AWS. Hoy vamos a hablar de un servicio o un producto desconocido dentro de AWS, el cual se enfoca en la virtualización. Realmente toda la virtualización de AWS utiliza este servicio, pero no lo sabemos o en muchos casos lo desconocemos. Y por eso vamos a hablar de él. Así que dentro vídeo y entramos con el tema. Pues vamos a hablar de AWS Nitro System, la salsa secreta de la virtualización de AWS. Para hablar de AWS Nitro necesitamos hablar de cómo funciona la virtualización en AWS, que es algo muy importante. AWS hace muchas cosas bien y entre ellas cómo se virtualiza. Entonces, ¿cómo era EC2 hasta 2017? AWS Nitro empezó en 2017, ahora vamos a verlo, pero hasta 2017 AWS usaba Xen, que es un proyecto open source para la virtualización. Lo usaban todas las instancias. Aquí, si sois más antiguos y más viejos del lugar, reconoceréis algunas, como las M's, las primeras C's, las T1, las primeras R's, R3 y R4, que fueron las primeras instancias basadas en base de datos. Todas estas utilizaban Xen por debajo. ¿Por qué se utilizaba Xen? Bueno, porque en los años 2000 la virtualización en Linux estaba todavía muy verde y pues había bastantes problemas en virtualizar, no tanto en las llamadas a la propia CPU, sino en llamadas a los dispositivos. Y Xen tenía una cosa muy buena que era la paravirtualización. ¿Y cómo funcionaba esta virtualización? Bueno, pues de una manera muy tradicional. Tenemos el host server, que es el servidor que se ocupa de toda la virtualización, en el que tenemos instalado nuestro hipervisor. Aquí tenemos todas nuestras máquinas virtuales corriendo y tenemos un dominio cero o un DOM cero, que es donde se ejecuta todos los dispositivos de networking, storage, toda la gestión, toda la seguridad y la monitorización de las propias máquinas virtuales. Adicionalmente, tenemos el hipervisor, que es el que se encarga de manejar todas estas piezas. Se encarga de manejar tanto las máquinas virtuales como los dispositivos externos que tenemos atachados a nuestro host. Esto es una virtualización muy habitual, que funciona muy bien y sigue funcionando muy bien. Pero quizás a AWS no le servía. ¿Y por qué necesitaba cambiar estas cosas? Bueno, por diferentes motivos y vamos a verlos. El primero de ellos y el más importante es que el software es peor que el hardware. Esto lo voy a decir siempre, ¿vale? El hardware funciona mejor que el software. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues cualquier ejecución que se haga directamente contra la CPU es mucho mejor que una ejecución virtualizada. Por eso digo que el hardware funciona mejor que el software. Esto no quiere decir nada, no me estoy metiendo nada contra los desarrolladores, ¿eh? fuera de lugar. Entonces, básicamente viene de esto, por rendimiento. Entonces, uno de los principales problemas eran los device model. ¿Qué son los device model? Es en virtualización cómo se tratan los dispositivos externos, los dispositivos de entrada y salida, como puede ser una tarjeta de networking, el storage externo, ¿vale? Un storage de fibra o cualquier otro elemento, una tarjeta gráfica, cualquier otro elemento que nosotros veamos se emula, en este caso, se emula con un device model. ¿Vale? Y esto es un problema porque todo lo que sea emulación que no sea una ejecución nativa es más lenta. ¿Vale? De ahí que diga lo de que el hardware es mejor que el software. Además, nació una cosa que era la paravirtualización versus el HVM, Hardware Assisted Virtualization. ¿Vale? ¿Qué es esto? La paravirtualización, como os he hablado antes, era un método que tenía bastante chulo Xen de emular las tarjetas, de emular las llamadas a sistema, de manera que cuando era una llamada de sistema, que eso no podían ser llamadas nativas, porque no lo soportaban los vendors, la mayoría de vendors no tenía drivers lo suficientemente específicos para Linux, venía aquí el problema, entonces la paravirtualización era muy buena. ¿Qué pasó? Que con los años la mayoría de fabricantes se dieron cuenta de que tenían que mejorar sus drivers para Linux, los mejoraron muchísimo y nació el HVM. ¿Por qué el HVM es mejor que la paravirtualización? Básicamente porque las ejecuciones son directas, no hay una emulación, ¿vale? Y por esto es tan importante este concepto en AWS. Entonces, es decir, desde 2006, que nació EC2 hasta 2017, mejoró mucho la virtualización. Por lo tanto,
podían utilizar algo mejor de lo que estaban utilizando. Esto no quiere decir que sea malo. Y el otro es un problema que tuvieron, que era la encriptación. La encriptación en AWS al principio no es que no existiera, sí existía, pero era muy rara, porque en 2006 la encriptación era muy rara. Si alguno ha trabajado o ha visto cosas, no se encriptaba tanto como se encripta ahora. Y esto era debido a que no había tanta capacidad de CPU, realmente. Entonces la encriptación era un problema en 2017 porque el sistema de virtualización no se pensó para tener una encriptación, encriptar todo, absolutamente todo, en tránsito y en reposo. Y básicamente es para mejorar el performance, ¿vale? No hay otra explicación. Mejorar el performance es lo que se buscaba. Y vamos a hablar un poco del timeline de AWS Nitro. ¿Qué pasa desde que se lanza EC2 hasta que sale Nitro? ¿Vale? En 2006 se lanza EC2, se lanza el servicio EC2. Ya sabía, AWS no es el primer servicio de AWS, ya había algún servicio más. SQS es el primer servicio, ¿vale? Pues esta es una típica pregunta de Trivial. Y era el servicio que se usaba SEM. Estamos hablando de hace muchos, muchos, muchos años. En 2013, AWS ya se da cuenta de que tiene un problema. Ya se da cuenta porque además en 2006, si habéis usado AWS hace muchos años, había una cosa que eran las instancias clásicas. Las instancias clásicas no usaban VPC. La VPC se implementó después. Todo ese modelo de networking que AWS implementó con VPC consumía muchos recursos. Por eso en 2013 empezaron a intentar lanzar algunas instancias en las que se externalizaban o se intentaba sacar cierta capacidad a tarjetas externas, ¿vale? En este caso a fabricantes de networking. Pero no funciona del todo bien. Pero en 2015 AWS lanza las primeras instancias, las C4, que usan un hardware de Annapurna, ¿vale? Annapurna Hardware es una compañía que empezó a colaborar, Annapurna Labs, empezó a colaborar con AWS años antes y empezó a hacer una cosa bastante chula para intentar sacar ciertas partes, ciertas cosas fuera. Funcionó también la colaboración que ese mismo año, el mismo año que lanzaron las T4, AWS compró Annapurna, ¿vale? Para fabricar su propio hardware. Bueno, más que para fabricar, para diseñar. Y en 2017, AWS lanza las primeras instancias que ya usan el sistema Nitro, ¿vale? Hasta 2017 no se lanzaron las primeras instancias que usaban Nitro. Y esto fue un gran cambio, ¿vale? ¿Y por qué fue un gran cambio? Bueno, porque la arquitectura de Nitro cambiaba. Y vamos a hablar un poco de la arquitectura. ¿Qué diferencias hay? Bueno, pues aquí tenemos lo mismo, nuestro host server. Tenemos nuestras máquinas virtuales en nuestro host server. Pero si nos fijamos, tenemos un hipervisor que es más pequeñito. Y ahora vamos a ver por qué es más pequeñito este hipervisor. Tenemos las tarjetas Nitro. Las tarjetas Nitro están fuera de el host server, ¿vale? No están dentro del host server, son tarjetas que están aparte. ¿Por qué están aparte? Además tiene una comunicación PCI. ¿Por qué están aparte? Porque se delegan tareas o se externalizan tareas tanto de networking como de seguridad como de storage a estas tarjetas, de forma que la CPU no tenga que utilizar estas tarjetas. De esta forma lo que se consigue es que el hipervisor sea mucho más ligero. Por eso tenemos las Nitro Cards, tenemos el chip de seguridad de Nitro y tenemos el Nitro Hypervisor. ¿Qué es lo que os cuento? Es un hipervisor muy ligero. Solo se ocupa de la ejecución de CPU y memoria. Simplemente. Del resto se van a ocupar las NitroCard. De toda la parte de networking se ocuparán las NitroCard. De la gestión de la propia virtualización se van a ocupar las NitroCard. De la seguridad, de la monitorización y también del storage. Incluso de otras tarjetas que puedan venir después que vinieran. ¿Vale? Las NitroCard. Vamos a hablar de las NitroCard. Hay diferentes tipos de NitroCards. Hay 4 tipos de NitroCards. Tenemos la NitroCard de networking, que se ocupa de toda la parte de VPC. ¿Vale? Realmente lo que hace es todo el data plane de VPC se encarga de esta tarjeta. No necesitamos en nada afecta a la CPU el rendimiento. Así que toda la encriptación de VPC, por eso realmente se hizo, porque toda la encriptación de VPC, que es súper importante para toda la encriptación del dato en tránsito,
Todo esto se hace gracias a esta tarjeta, esta NitroCard. Además, bueno, pues tenemos el Elastic Network Adapter, los Elastic Fabric Adapter, todas estas nuevas funcionalidades que nos dieron mucho mayor rendimiento vinieron de aquí, igual que el NA Express, que utiliza un protocolo propio de AWS, SRD, y que es una auténtica pasada y que da un rendimiento brutal. Gracias a tener descargado todo esto en una tarjeta que hace el propio Annapurna, ¿vale? La tarjeta de networking es la primera que hicieron. Esa tarjeta lo que permite es descargar toda esa carga que tenemos de networking en una tarjeta aparte y que la CPU no se vea afectada por ello. También tenemos la EBS que utiliza NVMe, ¿vale? Que es un estándar de la industria. No es una tarjeta, mientras que la de networking es más custom, esta no es nada custom, es bastante estándar y además se ocupa también de la encriptación, podemos encriptar los discos EBS. Entonces, todo esto se descarga dentro de las tarjetas EBS. Por eso, cuando utilicéis un EBS encriptado, no notáis tanta diferencia de rendimiento como si realmente fuera la CPU el que lo hiciese. No hay una pérdida de rendimiento. Por otro lado, tenemos también el local storage. En este caso, sí que lo que hace es utiliza un FTL propio, ¿vale? Y esto es una manera de cómo funcionan los discos SSD. Esto lo que hace es que el performance da igual el proveedor que utilice AWS de SSD, sino que es el mismo en los discos locales, ¿vale? Lo que está muy chulo y también en la encriptación, que sepáis que el local storage no hay opción de encriptar o no, como sí que hay en EBS, aquí siempre van encriptados. Y por último, tenemos la gestión del propio hipervisor, la seguridad, la monitorización, y esto se hace gracias a la tarjeta de gestión y al Nitro Security Chip, que es un chip únicamente dedicado a la parte de seguridad, que además nos da muchas funcionalidades a la hora de arrancar, por ejemplo, una instancia que nos permite el ver que no nos la están vulnerando, ¿vale? Y es súper importante todo lo que hace el Nitro Security Chip y lo que ayuda a securizar una carga. Y que además tiene muchísimos. ¿Y por qué se hace esto? Bueno, porque el performance, las NitroCards, lo que nos dan es un performance muy cercano a Bare Metal. Nos dan un performance brutal. Si miráis el rendimiento que tiene una instancia de C2 de Bare Metal y una instancia virtualizada, la más grande, el mismo tamaño, vais a ver que el rendimiento es brutal. Es exactamente el mismo. Hay muy poca diferencia. Y esto es gracias a las NitroCards, porque todas estas tareas que antes se ejecutaban en el procesador y necesitaban ser emuladas por el procesador, ahora se ejecutan directamente, ¿vale? En las NitroCard y no necesitan que la CPU haga nada. Por tanto, un rendimiento brutal. Y vamos a ver un ejemplo de cómo funciona AWS Nitro. Por ejemplo, yo como desarrollador, pues quiero atachar un nuevo disco. Bueno, pues lo que voy a hacer es una llamada al control plane de EC2. EC2, el control plane, va a llamar al Nitro Controller, a la tarjeta que controla las NitroCards. Esta va a llamar a la NitroCard y va a asociar un volumen EBS nuevo, ¿vale? Lo va a tachar. Va a presentárnoslo, lo va a provisionar y nos lo va a tachar a nuestra instancia. Pero pasa lo mismo si atachamos una ENI, es el mismo funcionamiento. Yo como desarrollador voy a llamar a la API de C2 y la API de C2 lo que va a hacer es llamar a la Nitro Controller donde está alojado mi EC2, ¿vale? Por eso funciona tan bien, por eso es tan rápido y por eso está todo desacoplado. Así que esto es una maravilla. Y vamos a hablar de los Nitro Enclaves. ¿Qué son los Nitro Enclaves? Bueno, esto es una funcionalidad extra que nos dio AWS y que la da gracias a Nitro y la da gracias al Security Chip principalmente, ¿vale? Esto nos permite tener entornos aislados de ejecución que tienen utilizan la misma tecnología que EC2, ¿vale? La misma tecnología que EC2 para aislar cargas. Esto viene muy bien porque podemos utilizar lo mismo que utilizamos en EC2 para virtualizar o ejecutar un entorno aislado dentro de nuestra instancia EC2. Por ejemplo, ¿para qué viene muy bien? Para proteger datos sensibles. Todo lo que sea datos personales, keys privadas, datos de salud, financieros o datos que estén protegidos, ¿vale? En general. ¿Por qué? Porque lo que nos permite el Nitro Enclave es, por ejemplo, si tenemos que hacer una tokenización de un dato, podemos hacerla en el enclave directamente,
a tachar, o sea, mandar el dato directamente al enclave y que la instancia en general no sea consciente de que estás tokenizando ese dato. De manera que ya la instancia, el programa que esté corriendo dentro de la instancia de C2, consuma ese dato tokenizado. Esto es una auténtica maravilla, mirarlo, funciona muy bien y da un nivel de seguridad y unas posibilidades brutales. Y por último, ¿qué significa todo esto? Hemos hablado mucho de Nitro, hemos hablado de cómo funciona, pero ¿qué significa que AWS Nitro funcione? Porque claro, parece que lo vamos a ver en EC2, pero ha dado posibilidades a que EC2 tenga un montón de instancias. Pero para que os hagáis la idea, Bedrock no hubiera sido posible sin Nitro. Pero no solo Bedrock, sino un montón de servicios que hay en AWS y cómo funcionan. El rendimiento de un montón de servicios se basan en cómo funciona Nitro. Se basan en EC2. EC2 es un servicio core. En AWS los diferentes servicios utilizan EC2. Es decir, podemos ver algo muy claro en RDS, ¿no? A lo mejor. Pero, por ejemplo, DynamoDB, que es un servicio totalmente serverless, está basado también en instancias EC2 por debajo, ¿vale? Por debajo el servicio se fundamenta en instancias EC2. Eso no significa que nosotros veamos esas instancias EC2, pero todas las mejoras que hay en el servicio EC2, todas las mejoras que han venido con Nitro, es lo que proporciona una ventaja en DynamoDB. Todo lo que nos da el performance de DynamoDB, o que nos da Lambda, o que nos da cualquier otro entorno. Lo que quiero decir con esto es que Nitro lo podemos ver como algo de, bueno, pues yo no lo utilizo. No. Sí, si utilizas AWS estás utilizando Nitro y muchas de las funcionalidades que probablemente utilizan solo son posibles gracias a Nitro. Y con esto, muchas gracias por ver el vídeo. Ha sido un placer y espero vernos en próximos vídeos. Un saludo. ¡Adiós!